¿Qué más? Pues, hay que irnos despacio. También esto es un tema que a mí me gusta dedicarle tiempo, irnos lo más despacio posible para poder entender bien, sobre todo las alteraciones que llevan al desequilibrio. Y bueno, antes que nada, déjenme oprimir el botón de grabar la sesión. Y bueno, vamos a ceder el micrófono al equipo que va a presentar a partir de este momento. Cierro yo mi micrófono. Ok, pues hola, buenas tardes a todos. A nosotros nos tocó exponer equilibrio ácido-base. Yo soy Citlali y pues nos tocó con nuestros compañeros Pedro y Brandon. Bueno, como todos sabemos, el equilibrio ácido-base, este, se debe básicamente a la homeostasis y al pH. Todos sabemos que la regulación de equilibrio del hidrógeno en cierta forma es parecida a la regulación de los otros iones del cuerpo. Este, mm, para alcanzar la homeostasis debemos de tener un equilibrio entre la ingesta o la producción, más bien dicho, de los hidrógenos y su eliminación del organismo, porque si no, de esta forma entraríamos en todas las patologías que ya sabemos que es como la alcalosis, la acidosis y sus derivaciones. Aquí les quise poner como un pequeño datito, que es que siguiendo la definición de Bronsted, un ácido es la sustancia que es capaz de ceder iones y la base es la que es capaz de aceptar iones. Y pues todos sabemos que pues de los más importantes de los ácidos es el ácido carbónico y el ácido no carbónico. Pues igual, era lo que iba, todos estos mecanismos infieren en el equilibrio del medio interno del cuerpo y sin no podríamos tener como que un estado, digámoslo, de salud, porque todos estos procesos fisiológicos son importantes, así como el metabolismo, el potencial de membrana, la proliferación celular y la apoptosis. Y pues todos sabemos que todos estos mecanismos son regulados por tres mecanismos principales, ya sean los sistemas buffer, que son sustancias principalmente químicas que se introducen al cuerpo para compensar el desequilibrio que haya, así como los pulmones que eliminan el dióxido de carbono y los riñones que eliminan los hidrógenos, los reabsorben y generan es bicarbonato, creo. Perdón, no me acuerdo bien de las terminaciones, pero sí creo que es bicarbonato. CO3 negativo es bicarbonato. Ah, ok. Miren, no ando tan perdida. Y No, creo que es todo de mi parte. Ahora los dejo con Pedro. Va Brandon. Ah, ok, perdón, Brandon. Ahí me dicen, para cambiarle la Sí. diapositiva. Sí, la siguiente, por favor. Por favor. También la concentración de iones de hidrógeno es uno de los parámetros más importantes del equilibrio ácido-base y depende de las interacciones entre la presión arterial de dióxido de carbono, la concentración plasmática del ion bicarbonato, la disociación constante del ácido carbónico y la solubilidad del dióxido de carbono. ¿Le cambias a la siguiente para explicar un poco más? Como ya dije anteriormente, uno de los sistemas amortiguadores, los tres principales son
el sistema amortiguador de bicarbonato, que es el amortiguador extracelular más importante. Consiste en una solución acuosa con dos componentes: un ácido débil, que es el ácido carbónico, y una sal de bicarbonato, que era el anión dióxido, me parece. Y el ácido carbónico del plasma sanguíneo está en equilibrio con el anión bicarbonato. Aquí. Y aunque su valor de disociación es 6,1, está algo alejado del pH fisiológico, que es el 7,4. Es un sistema muy eficaz debido a que la relación de ácido carbónico con con el ácido, aquí, es muy alta, lo que le proporciona una alta capacidad frente a los ácidos. Y es un sistema abierto, con lo que el exceso de dióxido de carbono puede ser eliminado por ventilación pulmonar de manera rápida. Y además el equilibrio de la base, que en este caso el anión bicarbonato, sería que puede ser eliminado por los riñones mediante un sistema de intercambio con solutos. Y el equilibrio o el amortiguador con proteínas es lo siguiente. Las proteínas y aminoácidos como medio de amortiguador son electrolitos anfóteros, es decir, pueden tanto ceder protones ácidos como captarlos, bases, y a un determinado pH. Tener ambos comportamientos al mismo tiempo hace que en un medio muy básico se cargan negativamente, mientras que en el fuertemente ácido lo hacen positivamente. Y es muy buen amortiguador en un nivel de interés a nivel tisular. Y el sistema de intercambio hidrógeno-potasio, aquí lo tenía. La tepeasa, hidrógeno-potasio, es un miembro de la clase de eucariota de las ATPasas del tipo P. En este constituye la bomba de protones del estómago, es decir, intercambia el potasio del lumen intestinal por hidrógeno citoplasmático, y es la principal proteína transportadora responsable de la acidificación del contenido del estómago, así como de la activación de la enzima digestiva pepsina. ¿Le puedes cambiar, por favor? También el hueso representa una fuente adicional de amortiguación ácido básica, aproximadamente el 40%, y la función de las soluciones amortiguadores óseas es aún mayor en presencia de acidosis crónica. Siguiente. Y me parece que ya va mi compañero Axel. También lo que viene siendo el mecanismo de control respiratorio para la regulación de ácido base. Aquí encontramos que los quimiorreceptores en el tronco encefálico y los quimiorreceptores de los cuerpos carótido y aórtico son los que encargados de detectar los cambios de PCO2 y el pH, y estos van a alternar la frecuencia ventilatoria. Cuando la concentración de hidrógenos excede de lo normal, ahí va a entrar el sistema respiratorio y va a estimular para incrementar eso va a ayudar a incrementar nuestra ventilación. El control de pH aquí pues es de manera rápida, y máximo va a durar de 12 a 24 horas, y tiene una buena efectividad como sistema amortiguador que va del 50 al 75%. ¿Me le pones la otra, por favor? Y ya yéndonos a lo que viene siendo el control renal,
tenemos aquí el sistema amortiguador tubular y nos menciona que el filtrado urinario, que es muy ácido, puede ser lesivo para las estructuras de las vías urinarias, ya que el pH que se necesita ahí de la orina mínimo es cercano al 4.5, bueno, 4,5. Una vez que el pH de la orina alcance este nivel de acidez, la secreción de hidrógenos va a cesar y esto va a limitar la cantidad de hidrógenos que no se alcanzaron pues como a amortiguar y que van a poder eliminarse por el riñón. Otro, por favor. Ay, espérame, porque ya no Se trabó. creo que sí. ¿No es esa la última? ¿Perdón? No, doctor, es que aparentemente mi huella se trabó. Todavía faltan otras, doc. Listo. Muy bien, muy bien. Ahí está, mire. Y pues como lo mencionábamos, ¿no? Los riñones van a controlar este equilibrio excretando orina ácida o básica. Eh, y aquí tenemos las funciones principales de esta regulación. Mencionamos que a través de la excreción de hidrógenos desde los ácidos resultantes a través de la excreción de hidrógeno, del catión de hidrógeno, desde ácidos resultantes gracias al metabolismo de lo que vendrían siendo las proteínas y los lípidos. También vamos a encontrar que se va a va a haber reabsorción del bicarbonato que se va a filtrar en el glomérulo y también a su vez va a haber también producción del anión bicarbonato nuevo que se va a liberar de nuevo hacia el torrente sanguíneo. Los mecanismos renales van a comenzar a ajustar el pH en horas y van a continuar funcionando durante días hasta que el pH vuelva al intervalo normal o casi normal. A diferencia del respiratorio, pues puede durar un poquito más, pero igual va a seguir funcionando durante los próximos días después de tratar de equilibrarlo, de este mecanismo. Otra, por favor. Además, también cuando también nos menciona que la cantidad del catión hidrógeno libre amenaza con ocasionar que el pH de la orina se vuelva demasiado ácido, eh, es lo que mencionábamos, era cuando se atenta contra a lastimar, pues ahora sí que el sistema urinario para la excreción, para que esto no, para contrarrestar esto, vamos a ver que se van a combinar los iones de hidrógeno con las soluciones amortiguadoras intratubulares de fosfato y amoníaco, que es otro sistema de amortiguadores, antes de que sean excretados a la orina y esto va a hacer que no haya un daño en el sistema urinario. Otra, por favor. Y como les mencionamos, teníamos dos. El sistema amortiguador de fosfato es el primero, y este va a utilizar unos iones que el primero que vemos en pantalla viene siendo el hidróxido trióxido fosfato, que va a ser un anión fosfato con hidrón y dos cargas negativas. El otro vendría siendo el fosfato de hidrógeno, que es un ion negativo. Estos van a estar presentes en el filtrado tubular y ambas formas de fosfato se vuelven concentradas en el líquido tubular como resultados de su absorción relevantemente insuficiente y de la reabsorción del agua del líquido tubular. Y pues gracias a esto es lo que les mencionaba, no va a haber un daño en el sistema urinario. Y el otro sistema, que es el que sigue, por favor. Aquí encontramos el sistema amortiguador de amoníaco que conjugándose con el otro, vamos a ver que la excreción del catión hidrógeno y la generación del anión bicarbonato por el sistema amortiguador de amoníaco se produce en tres pasos principales. Para conseguirlo, estos van a ser los pasos. Lo que viene siendo la síntesis de amoníaco, y ahí vemos cómo se representa el ion amonio, que va a ser un catión positivo, como se ve ahí en pantalla, de la glutamina de aminoácido en el túbulo proximal. El segundo paso va a ser la reabsorción y el reciclado del ion amonio, igual dentro de la porción medular del riñón, y la amortiguación de iones de hidrógeno ya ahora sí aquí vemos la nomenclatura del amoníaco en los túbulos recolectores. Y estos sistemas amortiguadores pues van a ayudar
a que el pH de la orina no salga tan lascivo pues para el sistema urinario y no haya pues daños. Por nuestra parte, esto sería todo. Muy bien, muchas gracias. Nada más para resumir, o sea, dejarlo muy sintético, eh, eh, palabras muy breves. Tenemos varios sistemas amortiguadores de pH. Sin embargo, los que tienen mayor peso es el sistema respiratorio, que ya nos comentaron, funciona en horas y puede funcionar por unos días. Eh, Su eficacia amortiguadora sería, o de compensadora, es entre el 50 y 70%. Luego tenemos el riñón, que si bien empieza a funcionar en horas, para alcanzar su funcionamiento máximo se tarda días. Es decir, es progresivo, gradual, lento, aunque pues tiene mayor efectividad que el sistema respiratorio. Esto es importante para nosotros ya en hablando de fisiopatología, porque quiere decir que alguna circunstancia que altere estos dos mecanismos de compensación, es decir, que haga que no se elimine alguna sustancia o que se retenga otra, puede llevarnos a un trastorno del pH. Voy a proyectar mi presentación. Y en lo que se presenta, pues vamos preparando el pase de lista. Lo pongo aquí para luego verme. Ya me sacó, ¿qué pasó? Eh, Vaya, ahorita no, por Dios santo. ¿Todavía estoy con ustedes o ya me desconecté? Sí, profe, sí se escucha. Nada Sí, más no sé doctor. lo que estaba presentando. No me deja presentar mi... Déjenme salir y ahorita ingreso. A ver si proyecta ya mi pantalla porque me está dando falla. En la pantalla están ustedes viendo un ejercicio, le puse ejercicio, no es algo que me tengan que entregar, sí, pero es para ponernos a pensar. Nos dice así brevemente, el caso está muy chiquito, pero veamos qué podemos concluir de lo que está ahí. Entonces nos dice que hay un hombre de 65 años que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eso significa POC, enfisema más bronquitis, alguna de estas dos tiene en predominancia. A él le están dando, fíjense bien, le están dando una terapia con oxígeno de suplementación. Supongo que en casa, no nos dice, pero supongo que es en casa, porque debido a su problema pulmonar no puede mantener la oxigenación de la sangre, oxigenación hemática adecuada, dice aquí. Bueno, entonces en su casa recibe un tanque de oxígeno y ahí él está teniendo esta terapia con oxígeno. Ahora nos dice que el paciente sufrió una infección respiratoria grave hace poco tiempo. No nos dice cuánto. Esa es una limitante, pero dice que a partir de ese momento ha experimentado una dificultad respiratoria, dice creciente. Supongo que es cada vez más intensa. Bueno,
¿Qué es lo que pasa con esta persona? Dice que es llevado a urgencias porque está letárgico. Letárgico significa que está con sueño, está somnoliento, el rato se duerme, le cuesta trabajo despertar. Y de hecho su esposa, aquí está relacionado, dice, tiene dificultades para despertarlo. Y les hago una pregunta, ¿ya calcularon pH en clases previas, bioquímica, fisiología? Sí. ¿Con el laboratorio? Sí. Bien. Bueno, anoten los datos, porque vamos a tomar la fórmula del pH más adelante. Anoten los datos, miren. PO2, presión arterial de oxígeno de 85 milímetros de mercurio. PCO2 es presión parcial, arterial de dióxido de carbono, y aquí en este caso el paciente tiene 90 milímetros de mercurio y un nivel de bicarbonato de 34 mil equivalentes por litro. Tomen esos datos, los dejamos pendientes, esta pregunta la dejamos pendiente. Ahora, fíjense cómo se pregunta aquí, nos está indicando cuál es la causa más probable del problema. La verdad, sinceramente, levanten la mano. Bueno, yo sé que no los voy a ver, pero a todos. ¿Cuántos de ustedes piensan que el problema es el EPOC? Pongan en el chat, ¿cuántos piensan que es EPOC? Pónganle, yo creo que es EPOC, EPOC. Ahí en el chat. Sí, muy bien. Muy bien, a simple vista, en efecto, uno pensaría, bueno, el problema es el EPOC. Es lo que le está ocasionando la dificultad respiratoria, por eso necesita el oxígeno. Bueno, ahora, ¿cómo explicamos el letargo y la dificultad para despertarse? También tendría que ver el EPOC, o aquí cambia Sí, ¿no, profe? el enfoque. ¿Será por el EPOC? Es por la infección que tiene, ¿no? Sería por la infección. Pudiera ser por la infección. Muy bien. Aquí a lo que voy, miren, fíjense bien, yo sé que a veces yo mismo, digo, no soy infalible. Yo mismo a veces tengo fallas para preguntar correctamente, pero lo que yo quisiera es que ustedes se pregunten constantemente cuando tengamos este tipo de ejercicios, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál ha sido el proceso fisiopatológico que llevó a tal o cual circunstancia actual? Entonces yo tendría que pensar, la causa del problema, es decir, que no se puede despertar, ¿es el EPOC en sí? Es decir, todos los pacientes que tienen EPOC tienen dificultad para mantener el estado de conciencia, les cuesta trabajo, siempre están somnolientos. ¿Qué dicen ustedes? Unos 2 o 3 que me Por la respondan. falta de oxígeno, profesor. Con eso, está bien, como representación del grupo. A ver. Sí, escucho. Que sí, por la falta de oxígeno, profesor. Ya que pues se supone que cuando hay falta de oxígeno empieza a haber letargo. Escucho entrecortadas las palabras, no entendí muy bien, solo alcancé a escuchar algo relativo al letargo, pero no muy clara la idea si el sonido. Pero a todos les hago la reflexión, les pido que hagan esta reflexión. Todo No, paciente con EPOC se escucha como entrecortado. tiene letargo, ¿sí? Porque entonces aquí es donde debemos de empezar. Un paciente que tenga EPOC, enfisema, bronquitis, ¿va a tener letargo? Yo tuve a mi abuelo Esa es la con primera EPOC y reflexión. él no tenía letargo, pero se podría pensar que... Pónganle ahí en el chat. Pongo la palabra letargo en el chat y ustedes me dicen si sí o si no.
A ver, alguien dice, Cristina, ¿por falta de oxígeno? Sí, en efecto, falta de oxígeno. Pero si vemos la PO2 es de 85, cuando lo normal es de 85 a 100. Entonces ya nos deja un poquito a reflexionar. Ah, caray, tiene buena oxigenación y sin embargo sigue con letargo. ¿Sí? Entonces, la primera reflexión aquí que quiero dejarles. Cuando les estén presentando un caso clínico, recuerden que van a hacer un examen con casos clínicos. Entonces, hay que estar reflexionando. Lo primero es, ¿cómo explicarías el letargo y la dificultad para despertarse? Bueno, el EPOC en sí no es la explicación, porque si no, todo paciente con EPOC estaría con un letargo, estaría letárgico, y no es así. Bueno, ahora, tomando una reflexión, bueno, le faltaría oxígeno al cerebro. Sí, el oxígeno es es causa de letargo. De hecho, nosotros mismos, ¿qué pasa en las clases presenciales cuando se están durmiendo? Los bostezos, ¿para qué son? Son para tomar una bocanada de aire y que se oxigene el cerebro. De cualquier manera, pudiera pensarse así. Pero remitiéndonos a los datos de gases en sangre, la presión arterial de oxígeno es suficiente para mantener, digamos, funcionamiento celular, porque lo normal se considera entre 85 a 100 milímetros de mercurio. Este paciente está bien. Entonces tendremos que buscar cómo explicar el letargo y la dificultad. Ahora, fíjense bien, aunque no hemos contestado la primera pregunta, que dice, ¿cuál es el pH? La pregunta con el inciso D dice, la voy a leer tal cual. ¿Cuál sería, fíjense bien, el objetivo principal del tratamiento para corregir el equilibrio ácido-base? Fíjense bien. Dice el objetivo. Ajá. Entrecortado, no se escuchó bien. Aquí nos ponen acumulación del CO2. Bueno. ¿Acidosis o alcalosis? No te entendí bien. Alcalosis. Alcalosis. Muy bien, por acá nos están poniendo acidosis. Nos preguntan por la presión parcial de oxígeno, sí, digo de CO2. En efecto, está muy elevada. Ustedes mismos lo están viendo. Bien, así es como vamos a estar reflexionando acerca de los casos clínicos. El paciente va a estar en acidosis, en efecto, tiene acidosis respiratoria. Dice que compensación metabólica, se fijó en el bicarbonato, supongo, en el nivel de bicarbonato, exactamente. Y eso nos da el pensar que es una acidosis respiratoria que intenta ser compensada. Y bueno, ¿cómo lo vamos a corregir el pH? Bueno, los dejo con esta reflexión. Vamos a pasar a ver las alteraciones y ver de qué manera podemos ir contestando estos casos clínicos. Me va a costar trabajo desentrañar aquí donde le puse movimiento. Ahora, me centro en esta diapositiva. Atención, yo les preguntaba hace rato si han calculado el pH. Recuerden, nos dijeron, el pH se refiere a la concentración de hidrogeniones. De manera que pH es un logaritmo, un número negativo, que nos indica la concentración de iones en miliequivalentes por litro. Y como dice aquí, pH 7, pues nos habla de hidrógeno a 10 a la menos 7. Es decir, 0.000, aquí 6 ceros, un 1 final, que serían los equivalentes por litro o miliequivalentes por litro. Ahora, también nos habla de la relación que hay entre bicarbonato y el ácido carbónico. Y mucha atención en esto. Se nos dice que el pH normal de 7.4 implica una relación, fíjense bien, de 20 de bicarbonato por 1 de ácido carbónico. Siempre. ¿Sí? 7.4. ¿Por qué? Vamos a hacerlo más adelantito. Vamos a verlo. Quiero cambiarle de la manera tradicional. Bien, aquí tenemos la ecuación. Tal vez algunos recuerden haberla visto en bioquímica. Perdón, aquí minimicé. Ahí está. Que tal vez recuerden haberla visto en bioquímica. La ecuación de Henderson-Hasselbalch, que nos dice que el pH es igual a pK más el logaritmo de dividir, que resulta de dividir bicarbonato entre ácido carbónico.
Y atención, ya que el ácido carbónico es difícil de medir y es igual o es equivalente a presión arterial de dióxido de carbono multiplicada por 0.03, que representa la solubilidad del dióxido de carbono, tenemos una fórmula reescrita de esta manera, fíjense. pH es igual a pK más logaritmo de bicarbonato sobre PCO2 por 0.03. Ahora, los valores que se van a tomar en cuenta. pK es una constante, quiere decir que no cambia, se mantiene. Y está dada en 6.1. Entonces podemos sustituir 6.1. Luego, bicarbonato está entre 24 y 27 miliequivalentes por litro. Cambia según el laboratorio y el autor del libro, pero vamos a tomar un 24. Y el PCO2 o presión arterial de dióxido de carbono está entre 38 a 42. Lo vamos a dejar como 40. De manera tal que, fíjense bien, si sustituimos, tenemos lo siguiente. 24 miliequivalentes en la parte superior en la división y 40 por 0.03 nos daría 24 miliequivalentes entre 1.2. 40 por 0.03 es 1.2. Luego hacemos la división y nos resulta 20. Pues a este 20 se le obtiene el logaritmo y da 1.3. 6.1 más 1.3 nos da 7.4. Les pido que, por favor, tomen su calculadora, su celular, pongan la función calculadora y hagan lo mismo. A ver, verifiquen que hice bien este pH. Y una vez que verifiquen que lo hice bien, ahora calculen cuánto pH tiene el paciente. Ya les pedí que tomaran los valores. Ahora nada más sustituyan y me dicen el pH. Les doy 5 minutos. Profe, ¿le puede regresar a la fórmula, porfa? Sería el 7.20, ¿no? Sí. Perdón, no alcanzó a escuchar. $7.20. Nos dicen un pH de 7.20. Los demás ya van terminando y están obteniendo similar resultado o tuvieron fallas en el cálculo. No, 7.20 también, Igual. profe. Sí, 7.20. Correcto. Entonces eso quiere decir que el paciente, efectivamente, como se mencionaba, tiene acidosis respiratoria. Ahora la pregunta clave es, ¿por qué se le hizo acidosis? ¿Dónde está
la falla y por qué. ¿Sí? Bueno, vamos a ir avanzando. Ya todos hicieron la fórmula, sí obtuvieron el 7.20. Profe, la verdad me perdí, no supe de dónde sacó todos los valores. ¿Sí? ¿Escucho? Que escribió que no entiende dónde sacó los valores, que se perdió en esa parte. Bien, los valores de lo del paciente, hasta aquí pongo la pregunta, de lo del paciente estaban en las mismas preguntas que yo les decía, anoten los valores que están aquí de PCO2, PO2 y bicarbonato. De ahí salían esos valores. Lo de la fórmula que está proyectada en este momento, el 6.1 es una constante, eso lo vas a aplicar en toda fórmula que se realice del pH. Luego el 24, pues es el nivel mínimo del rango de valor normal que da este autor, que lo saqué de Ford, pues el 24 y el 40 pues es el promedio del rango, también el valor medio del rango normal como presión arterial de dióxido de carbono, que está entre 38 y 42, por eso saqué así los valores. Pero en realidad de cada paciente vamos a obtenerlo de una gasometría arterial. Atención. Se hace una prueba, se pincha una arteria para obtener una muestra de sangre y esa se analiza para ver cuánto oxígeno tiene, cuánto CO2 tiene. Aquí en esta diapositiva les confirmo lo que había comentado. Tenemos algunas pruebas específicas para determinar el pH, en este caso gasometría arterial, que es los valores del paciente que presenté al inicio. Y tenemos aquí un intervalo aniónico o brecha aniónica, se lo van a encontrar. O en algunos libros que no les gusta traducir, le ponen anion gap. Es esto, es la diferencia entre los iones, el sodio principalmente, positivo, a los cuales se resta la suma de cloro y bicarbonato que fungen como iones negativos. Y lo normal es que la diferencia se encuentre entre 8 a 16 mil equivalentes por litro. Y eso nos ayuda a saber si hay alguna falla en los sistemas de amortiguación del pH. Bueno, ahora me voy a enfocar en lo que es trastornos del equilibrio ácido-base. Principalmente, fíjense bien, cuando se hable de un trastorno metabólico, inmediatamente, metabólico, el problema está en la concentración de bicarbonato. Eso es lo que está alterado. Bien sea porque hay exceso o pérdida de bicarbonato. Como dice aquí. Metabólico. También aquí, perdón, aquí no lo consideré, pues también pérdida de un ácido puede originar exceso de bases, se pierde ácido, también hay que tomarlo en cuenta, pero en sí la falla se refleja
o la alteración se refleja en la concentración de bicarbonato. Atención. Y la disminución de pH, porque disminuye el bicarbonato, nos crea una acidosis metabólica. Bien sea porque se perdió bicarbonato o se ganó ácido, atención. Y el aumento, por el contrario, del pH, dado porque aumentó la concentración de bicarbonato, pues eso nos va a dar una alcalosis de tipo metabólico. Ahora, por el contrario, los trastornos respiratorios nos van a alterar la presión arterial de CO2 o de dióxido de carbono. Y esto va directamente relacionado con que aumente o disminuya, fíjense bien, la ventilación alveolar. Entendiendo que la ventilación alveolar, es decir, que ingrese el aire atmosférico a los alveolos, ¿sí? A eso nos referimos con ventilación alveolar, que la frecuencia respiratoria esté en rangos normales y no se altere. ¿Por qué? Porque si llega a ser más lenta, por ejemplo, se garantiza la disminución alveolar, estoy de acuerdo, pero puede retenerse CO2. Por el contrario, si se aumenta la frecuencia cardíaca, respiratoria, perdón, puedes aumentar la ventilación alveolar o quizás se vuelve superficial dependiendo qué tan rápido esté. Pero ese movimiento de respiración rápido lo que va a originar es que se retenga, se libere rápidamente CO2. Por eso es que este compuesto, este elemento está muy ligado a los trastornos respiratorios. En el caso de la acidosis respiratoria vemos que el pH disminuye, fíjense bien, disminuye porque aumentó la presión parcial de CO2. Y este aumento de la presión parcial de CO2 tiene que ver con que ha disminuido la frecuencia respiratoria, se redujo la ventilación alveolar. Profe, entonces, sí, diga. Si hay una acidosis, la disminución de la ventilación va a disminuirse. Y si hay una alcalosis, va a aumentar. Sí. Ah, ok. Sí, va muy ligado, ¿no? Tiene mucho que ver la frecuencia respiratoria, por eso aquí estoy haciendo énfasis. Sí, es como... De hecho, la palabra... Los compañeros, ¿no? Que es como un regulador, ¿no? La respiración. Exacto. Es que el fenómeno, o sea, cuando respiran, es que dicen, ay, póngase a hiperventilar. O sea, y cualquier aumento de la frecuencia respiratoria se denomina hiperventilación como un sinónimo. En realidad, ventilación hay que entenderlo como el ingreso del aire ambiental, aire atmosférico, hacia el espacio alveolar. Eso es lo que nos habla en sí ventilación. Y tiene que ver con la frecuencia respiratoria, estoy de acuerdo. Pero no necesariamente el que aumente la frecuencia respiratoria va a hacer que se ventile más o que se gane más oxígeno. Puede ser una respiración rápida, pero muy superficial y puede tener implicaciones. Pero, en realidad, siempre pensemos en el CO2. Ahora, por otra parte, la alcalosis, porque incrementó la ventilación, es decir, hay un aumento en la frecuencia respiratoria que lleva a que se pierda CO2 a través de esa respiración, a ese trabajo de expiración, porque acuérdense que eliminamos CO2 con la respiración, y entonces hace que se disminuya la concentración que hay en sangre. Pero, entonces ya vieron, si hablamos de bicarbonato, el problema metabólico. Si es CO2, respiratorio el problema. Hay que buscar las causas. Y vamos transitando entonces. Ahora, como lo vieron en fisiología, se les habló de alcalosis y acidosis así brevemente, cuando vieron lo del pH. Bueno, siempre hay que tener en mente que hay un evento primario o desencadenante, siempre, en acidosis y alcalosis. Y después viene un estado de adaptación, y que trata de corregir el cambio.
En el caso de nuestro paciente, vimos que el problema es respiratorio. Es decir, ahí está el evento primario. El evento primario fue la retención de CO2. Y luego, en la misma gasometría nos dicen, bueno, pero bicarbonato está elevado. Entonces ese es el estado de adaptación que llevó a que se produjera un mecanismo compensador. La idea del mecanismo compensador es llevar el pH a un nivel que se acerque a la normalidad para tratar de equilibrar. Siempre, a veces no es posible. Como ya lo vimos en el paciente, un 7.2, pues es acidosis. También pueden encontrarse cambios mixtos, cuando está el cambio primario, cuando está el cambio compensador. Y bueno, aquí lo importante, el mecanismo compensador permite controlar el pH, fíjense bien, cuando la corrección es imposible o no puede lograrse de inmediato. Es lo que busca la respiración, si es el caso, o sea, si a veces si no está fallando el sistema respiratorio, presentando una alcalosis, una acidosis, vamos a ver cambios en la respiración. Si el problema está en el aparato respiratorio, pues vamos a comprobar o verificar cambios en el riñón que tiendan a compensar lo que está ocurriendo con el pH. Veamos, entonces pasemos estrictamente a cada situación en particular. Y vamos hablando de acidosis metabólica. Y recordamos otra vez, que no se les olvide, metabólico, el problema es manejo del bicarbonato. Y aquí nos dice en la diapositiva, es una deficiencia primaria del bicarbonato con una disminución en el pH plasmático, ¿sí? Se relaciona con eso, es decir, disminuye menos. ¿Cuánto es lo normal del pH? 7.35, 7.45. Bueno, aquí el pH disminuye, está más abajo de 7.35. ¿Cuál es la compensación? Fíjense bien, vamos a tener incremento de la frecuencia respiratoria, tratando de disminuir CO2 y ácido carbónico. Que el ácido carbónico se disocia para dar dióxido de carbono, formar dióxido de carbono. Y ya como un dato adicional aquí en la diapositiva, se espera que por cada miel equivalente y medio de dióxido de carbono que descienda, el bicarbonato baje un mil equivalente por litro. Eso es lo que se espera. Ahora, ¿cuáles serían las causas? Insisto, las causas de que el bicarbonato esté deficiente respecto a los ácidos, es decir, venga el desequilibrio. Vamos a tener entonces que pueden aumentarse, fíjense bien, aumentar la producción de ácidos metabólicos. Aumentar la producción, es decir, el metabolismo está de alguna manera alterado y se producen más ácidos de lo normal. O bien, la persona ingiere ácidos. Vamos a encontrarnos también que disminuye la secreción de ácido a través del riñón. Se comentaba como parte del tema introductorio que les encargué a los compañeros, que mucho tiene que ver el riñón en eliminar ácidos cuando hay una sobrecarga de estos. Bueno, puede ser que el problema está en riñón y por eso no se eliminan los ácidos. Por otra parte, puede perderse bicarbonato, bien por vía gastrointestinal o por vía renal. O se incrementa la concentración de cloro que hay en la sangre. Y esto genera, pues, la acidosis metabólica. Y aquí entra el concepto de hiato aniónico, el que había comentado, anion gap, porque esto ayuda a diferenciar la causa. El anion gap, como dice aquí, nos da la diferencia entre la concentración que en este momento tenga el paciente de sodio en plasma, que se le midió, y fíjense bien, hay que sumar cloro y bicarbonato, que son los aniones. Entonces el número que resulte de esta suma se le resta al sodio medido. Y vamos a encontrarnos lo siguiente.
Y el intervalo aniónico lo encontramos menos de 8 milequivalentes por litro. Podemos pensar una de estas causas de acidosis. Una disminución en las proteínas del plasma, nos comentaban que es un mecanismo buffer. Puede ser por incremento de cationes que no hayan sido medidos, por ejemplo, la hiperpotasemia o la hipercalemia. Y para poner un ejemplo, ¿por qué hiperpotasemia? ¿Qué tendría que ver con lo ácido? ¿Por qué aumentaría la acidez? ¿Quién tiene alguna hipótesis? Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿por qué en hiperpotasemia encontraremos acidosis metabólica? Acidosis. ¿Por la salida de potasio? Muy bien, es decir, más que salida es el ingreso de potasio a la célula en un intento de corregir, ¿sí?, el exceso de potasio, y esto implica el intercambio por hidrógeno y cationes, en este caso hidrógeno. Y entonces ocurre que incrementa la cantidad de hidrógeno. Hipercalcemia, hipermagnesemia. Ay, no es posible. Está perdiendo la conexión. ¿Sí estoy con ustedes? ¿Todavía sigo conectado? Sí, profe. Sí, profe. Sí, doctor. Pensé que se iba a perder la conexión. En el caso de hipercalcemia, hipermagnesemia, mande. Sí, está fallando mucho, ¿eh? Esto me está haciendo renegar. Va a sacar canas verdes. Sí, Hipercalcemia, está como atrasado el sonido. a todos nosotros, canas verdes. Hiperpotasemia, hipercalcemia. Recuerden, nos hablaron del hueso como amortiguador. Entonces, tiene mucho que ver el hecho de que haya elevaciones en estos iones, porque de alguna manera interfieren con el metabolismo óseo. Y el hecho de que haya mucho magnesio, que haya mucho calcio, quiere decir que disminuye las concentraciones de fosfato. Y tiene que ver esto, ya lo explicaron, cómo funciona a nivel renal. Bien, este es un intervalo aniónico reducido. ¿Qué pasa cuando el intervalo aniónico está bien? ¿A qué se debe la acidosis? Bien, aquí nos ponen, puede ser por que se perdió líquido pancreático, algún problema, una fístula, se me viene a la mente, una fístula entre cavidad abdominal y pared abdominal. Puede ser por diarrea. O bien, a nivel renal, fíjense bien, está ocurriendo la retención de cloro, en este caso porque el medio tubular se vuelva acidótico, lo que estaban diciendo los compañeros en su presentación. Va muy emparejado. Es decir, ahí ya se vuelve incapaz el riñón de poder manejar la carga ácida que está recibiendo y empieza a retener cloro. Y si encontramos un hiato aniónico que pase los 16 milequivalentes por litro, o sea, incrementado, vamos a tener, ahí tienen ustedes todas las posibles causas. Fíjense bien, como número 1. Ya hace un tiempo les comenté, hace unas sesiones, bueno, el paciente diabético, bueno, que tenga diabetes mellitus, sobre todo tipo 1, aunque en casos excepcionales también en la tipo 2, bueno, no lo he visto con mucha frecuencia, pero sí ocurre en diabéticos tipo 2, es que de alguna manera dejan de producir insulina llegado cierto momento. Ahora, ¿qué ocurre? Lo que no he visto es la cetoacidosis, pero sí cambian a insulina, necesitan insulina. Recapitulo, a ver, para no hacer los bolas. En diabetes mellitus, la tipo 1
de entrada es una ausencia de producción de insulina, bien sea porque está siendo destruida la célula beta del páncreas o porque hay un anticuerpo contra la insulina. En la diabetes tipo 2 se produce insulina, poca cantidad, el organismo es resistente. Como está habiendo resistencia, la célula pancreática, la célula beta, trabaja a marchas forzadas para tener más cantidad de insulina que pudiera funcionar. Pero esto termina por desgastarla y termina por lesionarse. Entonces llega un momento en que los pacientes, algunos pacientes diabéticos tipo 2, van a requerir insulina y se les va a dar ese tratamiento, esa pauta. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando ya no se puede utilizar los nutrientes de tipo carbohidrato? Que la insulina no es suficiente, como le ocurre a los pacientes con diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Bueno, puede haber un momento en que el organismo, para tomar energía, echa mano de la reserva de lípidos, sobre todo, los almacenados en tejido adiposo. ¿Qué es lo que va a pasar? Estos van a ser degradados para obtener energía y en este proceso metabólico se forma algo que se conoce como cuerpos cetónicos y estos comienzan a acumularse en sangre. Entonces llega un momento en que se acumulan de tantos que son, pues cambian el pH, en este caso, de la sangre. Por eso cetoacidosis diabética está aquí incluido. Puede ocurrir que casos de hipoxemia, fíjense bien, casos de hipoxemia, las células recurren al metabolismo anaerobio y esto va a producir ácido láctico. Bueno, pues va a generarse acidosis láctica. En el caso de la inanición, un paciente que no está consumiendo carbohidratos necesita una fuente de energía y el organismo recurre a las grasas, otra vez, lípidos inicialmente, ¿no? ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues una especie de cetoacidosis, aunque aquí no es diabética, simplemente se formaron cuerpos cetónicos. En el caso de la insuficiencia renal, pues no se pueden eliminar los ácidos, tal como nos platicó el equipo. Hay una incapacidad para deshacerse del exceso de ácido. Y esto, pues, intoxicación por salicilato, sobre todo, estos son analgésicos como la aspirina, el ácido acetilsalicílico, se llama, donde la persona si se intoxica, pues va a incrementar el pH porque son medicamentos ácidos. Tienen un pH ácido y bueno, se van a acumular, están en dosis que exceden lo normal, pues esto va a ocasionar acidosis metabólica. Aquí otra manera de presentarles, fíjense bien lo que hay. Aquí me interesa agregar a lo que ya dijimos, que también un paciente alcohólico puede generar cetoacidosis, sobre todo cuando ya tiene tiempo sin consumir alimento, va a recurrir a su reserva grasa. Aquí nos pone nuevamente insuficiencia o falla renal como una alteración para eliminar el ácido. Y bueno, esto ya lo habíamos comentado, ya no me entretengo en esta parte. ¿Cómo se manifiesta la acidosis metabólica? Atención, esto sería lo importante. Hay que tener en mente que cada una de las alteraciones que vimos puede tener sus propias manifestaciones y que a esto se van a agregar las manifestaciones de la acidosis propiamente dicha. Pues vamos a tener el pH es menor a 7.35, por eso es acidosis. El trastorno primario está en el bicarbonato y aquí dice que lo vamos a encontrar menor a 24. Bueno, el PCO2 es el trastorno o es la parte compensadora, el evento compensador, y se va a encontrar bajo también. Estas son manifestaciones bioquímicas, pero vamos a otro tipo de manifestaciones clínicas. En cuanto al estómago, función gastrointestinal, estómago, intestino delgado, intestino grueso, nos vamos a encontrar que el paciente tiene anorexia, que tiene náusea y vómito,
y dolor abdominal. Y me gustaría preguntar, quien guste, voluntarios, ¿por qué en caso de, vámonos a una cetoacidosis diabética? ¿Por qué en cetoacidosis diabética duele el estómago? ¿Hay dolor abdominal? ¿Duele el intestino? ¿Por qué? Por el alto contenido de ácidos, ¿no, profe? Causa gastritis, ¿no? Fíjate que igual que con EPOC, se antoja, ¿no? Así como que, pues es que contenido ácido. Sin embargo, hay otra razón. ¿A quién se le ocurre otra causa de ese dolor abdominal? El cambio ¿Cómo, de perdón? pH. Sí. ¿Podría ser también la deshidratación, profe, del tejido? O sea, que no le llegue correcto oxígeno al tejido y por eso haya como dolor del intestino, del abdomen. Más bien del abdomen, no del intestino. Bueno, en sí de todo el trayecto gastrointestinal, es correcto. El ácido tiende a hacer que la curva de disociación de la hemoglobina se desplace al punto de generar una cianosis, es decir, puede llegar a agravar una hipoxia. Pudiera ser, pero hay otra causa. Algo que se les ocurra. A ver, vean, función gastrointestinal, dolor abdominal, acidosis, ay Dios. Nuestro compañero Gerardo dice que tiene que ver con el metabolismo del calcio. Creo que también puede ser una causa. ¿Cómo se afecta el metabolismo del calcio ahí en este caso? Por el ácido, a ver, cuéntenos. Pudiera ser medio compensador, pudiera estar afectando, como dice ahí, ya puso la respuesta, ¿sí? Tiene que ver, sí, en cierto modo. Vamos avanzando y la respuesta viene más adelante, oculta, pero ahí viene. Díganos. Doctor. Sí, escucho. Bueno, yo no estoy muy seguro, pero ¿podría ser también la insuficiencia renal? Habría insuficiencia renal ya si hay, sobreviene deshidratación y alguna otro situación que afecte el riego renal, pero de momento la acidosis es la responsable, digamos, de que haya disfunción gastrointestinal. Ahora, nos dicen, es que es por el pH. Bueno, sí, por eso estamos hablando de manifestación en acidosis metabólica. Vamos bajando, descendiendo la vista y nos encontramos a la función cardiovascular. Atención, ahí viene la respuesta. Principio de cuentas, vasodilatación periférica. Bueno, en casos de acidosis hay vasodilatación. Muy bien. Luego dice, disminuye la frecuencia cardíaca. Muy bien. Arritmias cardíacas. ¿Por qué arritmias? ¿No les llama la atención que esté justo generando arritmias? ¿Podría ser por lo del mismo del calcio, profe? Bueno, aquí la pregunta clave, ¿y cómo se afecta el calcio? No, más ¿Cuál sería bien la sería vía? por el flujo, ¿no? Justo cuando diste la respuesta se cortó ahí tu audio. Repítelo, por favor. Más bien sería por el sodio, ¿no? Ay, casi, tibio. Profe, bueno, no sé si es más bien la concentración que habría dejado todo esto de potasio. Muy bien. De hecho, les dije, aquí está la respuesta más adelante. Si se fijan, también afecta la función neurológica. Qué curioso, ¿no? Afecta aquellos tejidos que tienen que ver con la excitación, con la transmisión de
de impulsos. Y por ejemplo, aquí tenemos que a nivel neurológico, el paciente puede manifestar debilidad, malestar general, confusión, alteraciones de la conciencia. Bueno, la piel caliente y eritematosa por la vasodilatación. Pero atención, fíjense bien, signos de compensación, aumento de la frecuencia y profundidad de la respiración, lo que se conoce como respiración de Kussmaul. Fíjense bien, aumento de la frecuencia y profundidad. ¿Por qué estas características de la respiración? Pues en el momento de tener esta acidosis, el organismo, como ya lo mencionábamos, pues va a querer como compensarlo, y una metabólica siempre se va a compensar con una respiratoria para poder eliminar, para producir bicarbonato y eliminar el CO2, ¿no? Y entonces, al aumento de la frecuencia respiratoria, se va a ver porque se está haciendo esa compensación, ¿no? Perfecto, allí se busca eliminar CO2 lo más que se pueda para compensar el estado acidótico. Y por eso es que aumenta la frecuencia, pero no solo eso, sino que se aumenta la profundidad para que sea una ventilación o un trabajo de ventilación efectivo. Sí, porque si fuera una respiración rápida pero superficial, no ayuda en nada. Entonces es una respiración rápida y profunda. Y como signo de compensación, que ya se habló hace rato, vamos a encontrar que el paciente tiene hiperpotasemia. Sí, claro, insisto, todos estos datos cambian en función de la alteración de base, pero generalmente tiende a haber hiperpotasemia en un intento por corregir la acidosis. ¿Qué es lo que busca? Excepto que, bueno, acá en causas habíamos visto algo relativo al potasio, es una causa excepcional, no aplica esto, pero en los demás, en cetoacidosis de cualquier tipo, en trastornos de intoxicación por salicilato, por ejemplo, lo que vamos a encontrar es que el organismo intenta compensar ingresando el hidrógeno, fíjense que hay que bajar la concentración de hidrógeno, entonces ingresa el hidrógeno a las células, pero tiene que intercambiarse por potasio. Por eso es que encontramos este signo de compensación, hiperpotasemia. Y entonces ahora sí, todo lo que ustedes comentaban, sí, iba muy dirigido, es correcto. El hecho de que, por ejemplo, el dolor abdominal se deba a una falla por el pH, sí, el pH se une los hidrógenos tienden a unirse a las proteínas y les alteran la función, es correcto. Puede haber zonas donde llegue poca oxigenación por el efecto del CO2, del CO2, del pH ácido, y puede haber esa falla, estoy de acuerdo, pero principalmente entonces vamos a pensar, bueno, arritmias, disfunción neurológica, lo más probable es que se esté afectando el potencial de acción. Y entonces aquí esto está respondido por la hiperpotasemia. Y el último signo de compensación que vamos a encontrar nosotros es la orina ácida con aumento de amoníaco. Ya nos comentaban al principio, ¿no? Es una vía de eliminación. De hecho, en histología debieron haber visto que el túbulo colector es el que se encarga, el que responde a estos cambios. Tiene dos tipos de células, además de las células principales, hay unas células que se le llaman células intercaladas o intercalares que responden precisamente a los cambios del pH y, bueno, pueden tirar hidrógeno o retener bicarbonato según sea el trastorno en de estos eventos, ¿no? Según sea la causa, va a responder. Hasta aquí, dudas, preguntas. Vamos bien, nos regresamos. Vamos bien, profe. ¿Sí vamos bien? Perfecto, vamos avanzando. Ahora llegamos a la alcalosis metabólica. Como dice aquí, el trastorno está asociado con el exceso de bicarbonato en el plasma. Y aquí nos pone
¿cuáles son la causa principal? ¿Se pierde hidrógeno o se gana bicarbonato? O bien se pierde más cantidad de cloro que de bicarbonato. Y aquí nos pone nada más, esto es una cuestión cultural, nos dice que la segunda causa más frecuente de trastornos del equilibrio ácido-base en adultos internados. Bueno, 32% nos pone ahí. Bueno, son números de Estados Unidos, es una fuente de Estados Unidos. ¿Y de qué manera puede llegarse a una alcalosis metabólica? Veamos por qué en los hospitalizados, ¿no? Nos está diciendo que hospitalizados. Veamos por qué. Y nos dice, bueno, puede ganarse bicarbonato o una sustancia alcalina. ¿A través de qué? Bueno, muy sencillo. Ingesta o administración de bicarbonato de sodio. Hay personas que les gusta estar con su cucharada de bicarbonato de sodio en cuanto sienten una agrura. Y van y polvito, ¿no? Ahora, en pacientes hospitalizados, fíjense, se les puede administrar soluciones que tengan acetato, que es una sustancia alcalina. ¿Sí? Hiperalimentación. Hablando de alimentación enteral, y no me falla aquí la memoria. Luego, podemos usar soluciones por venoclisis que tengan lactato, otra sustancia alcalina. Puede ser que se le esté transfundiendo sangre a algún paciente y a la sangre se le agrega citrato, a la que es extraída y se guarda para su transfusión. Se le agrega el citrato como un anticoagulante, pero es una sustancia alcalina. Entonces, si se administran varias transfusiones, se corre el riesgo de llevar al paciente a un estado de acidosis, de alcalosis metabólica. Otra manera de que se llegue a alcalosis metabólica es perdiendo iones de hidrógeno. Y veamos, en el caso de vómitos, en el caso de aspiración gástrica, ¿por qué? Porque les comentaba, hay pacientes a los que se les tiene que hacer lavado gástrico. Se coloca una sonda vía nasogástrica y se realiza el lavado de estómago. Y pues obviamente el ácido clorhídrico pues es retirado. El síndrome de comilona y purga, vamos, su nombre es muy ilustrativo. Vamos, es descriptivo al 100%. Es decir, personas que comen mucho, comilona, y luego van y vomitan, quieren seguir comiendo, hay que disfrutar de los placeres de la mesa. Ese es el síndrome de comilona y purga. Ahora, pudiera tratarse de un déficit de potasio, porque tiene que ver con el metabolismo de hidrógeno, recuerden, tiene que ver aquí. Entonces, diuréticos o el hiperaldosteronismo, porque harían que se retenga el sodio y esto liberaría el potasio hacia la vía urinaria. Y recuerden que se tiene que activar la bomba de sodio y potasio ATPasa para que pueda reingresar el potasio a la célula, pero en este caso no. Quien está ingresando a la célula, pues es el hidrógeno. Y se pierde el potasio, pero el hidrógeno queda dentro de la célula, no fuera de la célula. Por eso no se refleja en sangre. Ahora, también se puede retener bicarbonato a nivel renal, sobre todo cuando se pierde cloro. Estamos hablando de alteraciones renales estrictamente. O bien, fíjense, se pierden líquidos corporales, hay diurético que está haciendo que se contraiga el volumen y a manera de compensación, porque quedaría mucho una concentración de solutos, tiene que haber una compensación, sacando líquido de la célula y metiendo algunos solutos hacia el interior celular. Y aquí en este proceso se podría ocasionar una alcalosis metabólica, sobre todo, fíjense, nos está diciendo vía diurético, se eliminaría bicarbonato, y en este caso. ¿Cómo se manifiesta la alcalosis metabólica? Bien, vamos a encontrar que el pH llega a 7.45. Sube, pasa ese valor. Ya hemos dicho que este es el límite superior normal.
Bueno, vamos a encontrar bicarbonato, que es el trastorno primario elevado, superior a 27 milímetros de mercurio. Perdón, aquí es 1000 equivalentes, ¿sí? Voy a aprovechar. Milímetros de mercurio en el dióxido de carbono. Ahí se nos fue. Como evento compensador, se va a elevar el PCO2, se va a retener en este caso CO2 para que se eleve en sangre. Vamos a tener alteración neurológica, confusión, reflejos hiperactivos, tetania, cambio aquí, o convulsiones. Y fíjense algo muy importante, hipotensión, arritmia. Vamos a ver por qué, abajo nos tiene que ayudar. Bueno, vamos a tener que, como un mecanismo compensatorio, se va a retener CO2. Se habla de acidosis respiratoria secundaria a una disminución de la frecuencia respiratoria. El paciente tiene que, bueno, su organismo induce bradipnea, y que respire menos por minuto. O sea, si estaba respirando unas 20 veces, pues ahora va a respirar 16 por minuto, ¿sí? En un intento de retener CO2. Y como compensación, bueno, ya lo comentábamos, disminuye la frecuencia y la profundidad de la respiración y vamos a encontrarnos con aumento del pH urinario. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? Gracias, creí que ya me había desconectado. Ay, ya me había asustado. Bien, entonces va a quedar pendiente. Gracias. Va a quedar pendiente para la siguiente sesión que veamos los trastornos respiratorios, tanto alcalosis como acidosis. Es lo que vamos a ver para la siguiente sesión. Y entonces también... ¿Mande? ¿Vamos leyendo nosotros el tema? Te escucho entrecortado. Si lo pudieras escribir. Dice que si vamos leyendo sobre el respiratorio. O sea, hay que leer de respiratorio, eso fue lo que entendí. Porque sí, preguntó eso. Entrecortado a ti. Profe, ¿ya me escucho bien? Sí, ya. Que si vamos leyendo los trastornos respiratorios. Sí, de una vez empiecen a observar. Okay. Tanto acidosis como alcalosis, por favor. Y ya terminaremos de corregir el caso, de contestar el caso. También ya váyase preparando el equipo que le tocó a alteración inmunitaria y el de respuesta al hospedero a la infección. En este fin de semana utilícenlo para terminar su exposición. Y voy a mandar un ejercicio de pH en el transcurso de la tarde, o tal vez mañana, porque tengo un montón de cosas que mandar. En el transcurso de hoy en la mañana les mando un ejercicio de pH. Voy a dar tiempo para que lo integren. Ha habido fallas en la entrega a través de Moodle, de que a veces les doy 2 días, pero luego se satura la plataforma y no me lo pueden enviar. Entonces les voy a dar un poquito más de tiempo para que puedan mandar su trabajo contestado a la plataforma de Moodle. Y bueno, queda la tarea de solamente leer de acidosis y alcalosis respiratoria. Ok, Doc, muchísimas gracias. Bueno, esperemos que ya para el lunes se componga el internet. Cuídense. Ojalá.